¿Qué tal? Muy buenos días, niños y padres de familia. Voy a mandar el video de las actividades de hoy para que tengamos una pequeña idea de cómo vamos a realizar las actividades, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, la materia de español, que eran las páginas 300, 301 y 302, que habla acerca de los textos narrativos, ¿sí? Es muy importante que leamos el contenido que está en la parte del principio, porque esto nos ayuda a resolver las actividades que vienen en la parte de abajo, ¿no? Actividades 1 y 2. Ahora, una vez que hayamos leído qué son los textos narrativos, qué es la introducción, qué es el nudo y qué es el desenlace, podremos resolver las preguntitas de acá. Por ejemplo, dice, vamos a dar un ejemplo, ¿no? Relata la historia de los personajes que intervienen en un texto narrativo. Y nos vienen aquí como opciones el autor, el escritor, el narrador y el guionista, ¿no? Entonces, ahí, chicos, tenemos que hacer un pequeño análisis dice aquí, es una persona que relata la historia de los personajes. Dice, es una persona que relata la historia de los personajes que intervienen en un texto narrativo. Para ustedes, ¿quién sería? ¿El autor, el escritor, el narrador y el guionista? Obviamente aquí elegiríamos el inciso C, el narrador, ya que es quien narra la historia de los personajes que intervienen en un texto, ¿sale? De esta misma manera vamos a realizar las otras tres, ¿sale? En la actividad 2 dice ahí, ordena de 1 a 6 los pasos para escribir un texto narrativo. Ahí nos está pidiendo que pongamos los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6 según, de acuerdo a ustedes, qué es lo primero que hacemos cuando elaboramos un escrito o un texto narrativo. Por ejemplo, ahí dice, pensar cómo se desenvolverá la historia según el tema. Si ustedes consideran que este es lo primero que hacemos a la hora de escribir un texto narrativo, pues aquí pondríamos 1, ¿no? Presentar el conflicto que enfrentarán los personajes. Elegir el tema como amor a los padres de familia o la amistad. Solucionar los conflictos de los personajes, establecer causas y consecuencias del conflicto, describir a los personajes en los primeros párrafos. Ok, aquí vamos a hacer como un orden de prioridades. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando vamos a elaborar un texto narrativo? ¿Sale? Si yo considero, por ejemplo, que pensar cómo se va a devolver la historia según el tema que yo elegí, bueno, yo pondría aquí el número 1 en caso de que yo crea que esto es lo primero que vamos a hacer. Si, por ejemplo, solucionar los conflictos de los personajes es lo primero que yo creo que debo de pensar, bueno, entonces aquí pondría el 1, ¿no? Según donde yo considere que es lo primero, es donde voy a poner el 1. El 2 sería como lo segundo, ¿no? Lo segundo que hago después. El 3, 4, 5 y así sucesivamente, de manera que queden los numeritos del 1 al 6, ¿no? No necesariamente que estén ordenados, porque ese es el punto, ¿no? Tenemos que pensar qué es lo primordial, lo primero, y al último qué es lo que se hace, ¿no? Hasta aquí con la actividad de español de la página 300. Ahora, en la página 301 tenemos aquí un orden cronológico del cuento de Caperucita Roja. Aquí simplemente hay que poner los números del 1 al 4 que consideran que pasa primero. En el cuento de Caperucita Roja, ¿qué es lo primero que pasa? Bueno, si yo creo que lo primero que pasa en el cuento es que Caperucita se encuentra con el lobo vestido de abuelita, bueno, aquí voy a poner 1. Pero si yo considero que esto es lo último, entonces pondría yo el 4. ¿Sale? Ahora aquí. En la actividad número 4, escribe introducción, nudo o desenlace según la parte que corresponde cada fragmento. Caperucita se encuentra al lobo en el bosque y la manda por el camino más largo. La mamá le pide a su hija a Caperucita que lleve comida a la abuela porque está enferma. El cazador atrapa al lobo feroz y salva a Caperucita y a su abuelita. El lobo se disfraza de abuelita para engañar a Caperucita. Ok.
Aquí hay 4 frases y recordemos que la introducción es como el inicio del cuento, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el inicio del cuento acá? Si yo considero que, por ejemplo, el cazador atrapa al lobo feroz y salva a Caperucita y a su abuelita, si considero que así empieza el cuento, bueno, aquí sería introducción. Pero si yo creo que no empieza por ahí, sino que empieza, por ejemplo, con la mamá le pide a su hija Caperucita que lleve comida a la abuela porque está enferma, me parece que así empieza el cuento. Entonces yo creo que la palabra introducción, o sea, el inicio, sería en esta parte, ¿no? Pero de todas formas se los dejo a que ustedes lo analicen, ¿sale? En la página 302 tenemos como tema estereotipos, que también es parte de los textos o de los cuentos que realizamos, ¿no? Por ahí vamos a tener que realizar las actividades de igual manera que están ahí, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la actividad 2 tenemos que unir quién es el héroe, quién es la villana y quién es el personaje, ¿no? Con una línea. Aquí, pues anotar qué personaje crees que consideras, pues simplemente por observar la imagen, ¿no? Bien. Y aquí tenemos algunos adjetivos que dice ahí, rodea los adjetivos que corresponden según el estereotipo de personajes. Por ejemplo, Blancanieves, ¿qué tipo de estereotipo crees que es, no? ¿Crees que es bonita? ¿Crees que es bondadosa? ¿Crees que es enojona, por ejemplo, Blancanieves? ¿No? Entonces vamos a encerrar lo que consideramos. Si yo considero que es bonita, bueno, pues lo encerramos, ¿no? Si yo considero que es enojona, lo encerramos. Si no considero que es enojona, pues obviamente no lo voy a encerrar, ¿sale? Yo creo que es una actividad muy fácil, muy simple. Ahora, vamos con lo que nos urge, que es matemáticas. Por ahí está en la página 332, ¿no?